Buenas tardes. En el día de hoy en Administración vamos a trabajar con la unidad que corresponde al tema ambiente y responsabilidad social de la organización. Para el caso de los licenciados que siguen esta carrera, corresponde a la unidad 2 y en el caso de los contadores para la unidad 3. ¿Qué es lo que vamos a ver? Los objetivos de esta unidad es poder identificar los distintos tipos de ambientes, analizar la relación que hay entre entorno y organización y comprender el significado de ser socialmente responsable. Para esto vamos a trabajar con algunos de estos contenidos, lo que es el macro y microambiente, la matriz ambiente, ambiente percibido, el enfoque de contingencia, responsabilidad social e enfoque verde. Para comenzar vamos a trabajar repasando un poco lo que se estuvo viendo en las clases anteriores, en las unidades anteriores. En el caso de trabajar con lo que es la definición o lo que corresponde a actividad administrativa, eso se vio en la unidad 1, cuando se vio la definición de lo que hacen los administradores, las funciones, las habilidades, los roles, los niveles. Y por el otro lado, también se trabajó con lo que es el objeto de estudio de la administración, que son las organizaciones. Se vio la teoría general del sistema, considerando que las organizaciones son sistemas abiertos. Y también en esa unidad vieron los 5 subsistemas, según Cass, que considera que conforman una organización. Dicho esto, vamos a trabajar ya con el ambiente. Esta temática es si consideramos que la organización es un sistema abierto, por lo cual todo administrador debe tomar en consideración qué ocurre en ese ambiente, cómo afecta la organización al ambiente y qué afecta del ambiente a la organización. Entonces vamos a comenzar. ¿Qué se entiende por entorno? De algún modo existen fuerzas ambientales que representan un papel importante para la toma de decisiones y para las acciones que deben llevar adelante los administradores. Por lo cual, el ambiente externo van a ser todos aquellos factores o fuerzas fuera de la organización que afectan su desempeño. Es de aquí la relevancia o la importancia que tiene el contexto, el entorno, el ambiente, que de algún modo va a estar influenciado la organización y por lo cual es muy importante que hagan un sondeo, un análisis de esas fuerzas para poder tomar buenas decisiones. ¿Qué posibilidades de ambiente existen? En función a la cercanía de la organización con el ambiente, se clasifican en lo que se llama entorno general o macroentorno o macroambiente. Y por el otro lado, lo que se llama el entorno específico o microambiente o entorno de tareas. ¿Cuál es la diferencia si estamos hablando de la cercanía? Es que en el caso del entorno general, es el mismo para todas las organizaciones de una determinada sociedad. En el caso del entorno específico se dice que es diferente para cada tipo de organización. ¿Qué es lo que tiene que hacer un administrador? Hacer un análisis de los componentes, factores o fuerzas que conforman tanto el macro como el microentorno. ¿Cómo está conformado justamente el macro y el microentorno? En todo caso, dijimos que los gerentes, para poder planear, organizar, dirigir y controlar, deben hacer este análisis del contexto. Lo más cercano, llamado microentorno, está conformado por los clientes, por los proveedores, competidores y grupos de presión. En el caso del macroentorno, que está un poco más alejado o que es común para todas las organizaciones, las condiciones o los componentes son el macroentorno económico, el demográfico, el tecnológico, sociocultural, político, legal y global. Esto que estoy presentando corresponde a la característica o a la tipología que pone Robbins. En otros autores, y en el que está presentado en el libro del profesor Martínez, hace un cambio en el nombre de estas fuerzas o componentes o condiciones, llamando a que esté presente el económico, el demográfico, el tecnológico, el cultural, el político, y habla de recursos naturales o el ambiente de naturales, el análisis de ese punto de vista. ¿Cuál está bien, cuál está mal? Son distintos modelos, distintas visiones, pero que lo que están marcando ambos es que el administrador debe hacer un análisis de estos componentes para ver en qué medida afecta a la organización
si es con, de alguna forma presentando ciertas oportunidades, porque es variables del contexto que lo afectan de manera positiva, o en el caso que fuera de manera negativa, se considera que esas fuerzas están actuando como una amenaza. Vamos a trabajar entonces dentro del macroambiente. Dijimos que está conformado, según el modelo de Robbins, por las condiciones económicas, las políticas legales, las socioculturales, demográficas y tecnológicas. Y por último, las globales. En esto hay esa diferencia que hace Robbins con respecto a otros autores, que empieza a considerar esto de ampliar las fronteras, como hoy las organizaciones, las empresas, las corporaciones, no están limitadas por un territorio, sino que tienen una incidencia, una participación, una permanencia en lo que se llama en todo el planeta, una visión mucho más abierta. Por eso hablan más de estas condiciones globales. Y claramente en el contexto actual en el que estamos viviendo, se dio en esto de las posibilidades por la tecnología de poder estar más vinculado y que las fronteras se hayan extendido más simple que en el caso que tuviera que ser con asistencia o con presencia de las personas en los distintos países o en las distintas partes del mundo, del continente. ¿Sí? Bien, entonces, vamos a trabajar con cada una de esas condiciones o componentes o factores o fuerzas del macroentorno. ¿Qué es lo importante de entender con respecto a esto? Lo que va a hacer el administrador es tomar información, al principio va a ser datos, a esos datos los va a interpretar, le va a dar un significado, por eso va a pasar a ser información que le va a ayudar en la toma de decisiones. Las primeras son las condiciones económicas. Por ejemplo, ¿qué va a estar mirando, analizando todo administrador? ¿Qué está ocurriendo con algunos indicadores económicos, como la inflación, el cambio de los ingresos, las fluctuaciones que ocurren en el mercado, la tasa de interés? ¿Qué pasa con los ciclos de los negocios, si están en una etapa de introducción o de madurez o de declinación? También en esto, por ejemplo, si estamos en un contexto inflacionario, puede afectar en cuanto a cuando va a comprar ciertos insumos, materia prima, que los valores van a estar cambiándose por el efecto de la inflación. Lo mismo va a ocurrir en el caso que tenga que fijar precios, va a tener que tomar en cuenta cómo viene este indicador de la inflación para poder ir ajustando esos precios. Como ustedes ven, hay distintos elementos de estas condiciones económicas que son de relevancia, de importancia, que el administrador tiene que ir observando, analizando, siguiendo para poder tomar adecuadas decisiones. Si está en un contexto más de recesión que de crecimiento, eso va a hacer que, por ejemplo, cuando se tengan que estimar las ventas, la demanda, no va a ser lo mismo si está en un entorno, en un contexto de recesión que de crecimiento. Para eso es que hace el administrador este sondeo, este análisis y seguimiento de esos indicadores. Nuevamente, en algunos casos, estos indicadores pueden servir a favor o en contra. Si la tasa de interés es más elevada, puede ser a favor para el administrador si tiene un excedente y tiene que colocar para hacer alguna inversión para ver cuánto le va a rendir esa inversión. En el caso que sería como negativo, de lo contrario, es cuando tiene que pedir un crédito o valerse de fondos para poder adquirir nueva maquinaria o para afrontar ciertos costos del funcionamiento de su negocio, y la tasa de interés más elevada, el costo financiero va a ser más elevado. El segundo de las condiciones, según Robbins, son las político-legales. ¿Qué implica estas condiciones? Esto es de ver cuáles son las leyes, reglamentaciones, reglamentos, tanto a nivel municipal, provincial como nacional, que va a ir afectando el desempeño o a la rentabilidad y a los resultados de cualquier organización. Por ejemplo, analizar cuáles son las leyes que inciden de manera muy directa a distintos sectores industriales. No todos tienen la misma influencia o afectación de acuerdo a si está en un sector en particular. Hay leyes que son generales para todas las organizaciones, esas por eso están puestas en un contexto, en el macro entorno, el macroambiente,
Pero después vamos a ver que también las condiciones legales de reglamentaciones y leyes pueden incidir a algún sector y a alguna organización en particular. Eso las podemos considerar después que forman parte del microentorno. En este caso, en cuestiones de decisiones de una reforma laboral que afecte a todas las organizaciones porque cambian las condiciones, las reglas del juego, eso lo tiene que estar sondeando para ver de qué manera va a afectar a su organización. Hoy por hoy determinaron la nueva ley del teletrabajo o del trabajo office o de alguna manera en aquellas empresas que pensaron trasladar o permitir que sus colaboradores, empleados trabajen en sus hogares. Bueno, antes de la ley y después de la ley, la decisión del administrador o quien tiene a cargo esa empresa va a ser completamente diferente. Tiene que hacer una lectura y ver de qué manera va a impactar y tiene que seguir porque toda ley debe ser cumplida. Después, en cuestiones de las condiciones políticas, uno va a tomar en cuenta y va a empezar a ver como administrador qué pasa con si hay seguridad jurídica, qué estabilidad, o cuáles son las filosofías, las líneas de pensamiento de los distintos gobiernos. Ese análisis de las condiciones políticas también ayuda a poder prevenir, anticiparse o saber por dónde pueden venir los diferentes cambios en el contexto económico o legales, por ejemplo, que podrían impactar de manera, en algunos casos positiva o en otros casos negativa en una empresa. Otra de las condiciones que analizamos en este punto tiene que ver con las condiciones llamadas de la sociedad, ¿no? En estas llamadas condiciones socioculturales, en cuanto a expectativas que hay en el ambiente, de la comunidad, de la sociedad, cambio en los hábitos de consumo, en las costumbres, en los gustos, eso va a hacer que, de acuerdo, si hubiera cambios en las tendencias culturales, podría afectar a una u otra organización, no toda de la misma manera. Vamos a un ejemplo. Hoy por hoy está la tendencia de esto de cuidar la salud y la estética, que la población, una buena parte, está tratando de obtener comidas saludables, de adquirir y de consumir lo que es comida saludable, porque está esta tendencia de tratar de mejorar las condiciones y la calidad de vida de las personas. Entonces, si yo estoy en ese sector, lo puedo tomar como un aspecto positivo, por lo cual va a haber posiblemente más demandas si yo me encargo o tengo como emprendimiento o empresa la producción de comida saludable o de algún centro también de estética o nutricionista que también va a tener una demanda mucho mayor por este crecimiento en los hábitos de consumo, en los gustos, en los deseos de la población. Por eso, otra de las condiciones o estos cambios que están ocurriendo en la comunidad, en la sociedad, era en adquirir o comprar a través de aplicaciones o lo que se llama del e-commerce, el internet. Venía con un crecimiento. De hecho, en Argentina, en los análisis de los últimos años, se nota este crecimiento en el comercio o en el e-commerce, lo que aceleró el ritmo para que muchas personas que no compraban por internet en estos tiempos estuvieran adquiriendo y hayan crecido, y todo o muchas empresas tuvieron que ajustarse o adaptarse. En la pandemia lo que hizo es acelerar este ritmo de transformación, de cambios de hábitos también en la adquisición o compra de ciertos bienes y servicios. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer el administrador? Tratar de sondear, de ver qué está ocurriendo en los cambios de hábitos de consumo de las personas, y ya vamos a ver que dentro de ese microentorno el administrador conoce o tiene una pretensión de llegar a un segmento de clientes dentro del mercado. Ese seguimiento de qué ocurre con ese grupo o ese segmento de clientes es lo que va a tener que ver el administrador para ver si ese cambio en los consumos de ese grupo de clientes puede jugar a favor o en contra. Las condiciones demográficas, ¿de qué manera puede afectar a la toma de decisiones para poder administrar un negocio, un emprendimiento, una empresa? Tiene que ver con esto de analizar cuáles son las tendencias de, por ejemplo, el crecimiento o el nivel de la tasa de natalidad o de mortalidad. Todo depende del tipo de emprendimiento, de negocio que tengo, en el cual cierto rasgo
o puede ser por cuestiones de los clientes o quienes pueden acceder, o de la fuerza laboral a la que tiene que acceder, puede incidir en su organización. Un cambio también si hay una mejor o un peor nivel de educación, o en la región si puedo acceder a cierto nivel de formación, de capacitación, preparado de educación, eso también no solamente va a incidir en la demanda o en los clientes, sino también va a incidir en la posibilidad de incorporar personal capacitado y formado. La ubicación geográfica, el nivel de ingreso, la composición familiar, esas son datos e información que también surge muchas veces el dato censo de la población y económico, ciertos informes, reportes de distintas cámaras. Esa información le sirve al administrador para ver de algún modo si puede afectar sus resultados y de qué manera va a afectar esos resultados. En algún caso que una empresa esté tratando de expandirse y de asentar o abrir una sucursal o establecer una planta de producción en un territorio en particular y sabe que necesita cierto nivel de profesionales o de personas capacitadas, va a tener que hacer, por ejemplo, es un determinante las condiciones demográficas en cuanto a conocer qué tipo de población existe, la edad, qué nivel de educación tienen. Y en el caso de los ingresos o la composición familiar, podemos hacer también referencia cuando se analiza desde el punto de vista del componente micro de los clientes, en donde empezamos a conocer cuál es la potencialidad, la posibilidad de que ese segmento de clientes tenga un nivel de ingreso que pueda generar una demanda, un nivel de demanda adecuado para que justifique esa línea de producto o ese nivel de negocio, por cuanto a que existe una posibilidad de que exista una demanda acorde. En esto de si la población está más o menos concentrada en las ciudades, eso también puede ser desde el punto de vista del aprovisionamiento de la población como recursos humanos, o también por cuestiones de cliente y del nivel de demanda. Cuando pensamos en las condiciones tecnológicas, en esto es ver qué está ocurriendo con los cambios tecnológicos en los que son llamados también TIC, que son las tecnologías de información y de comunicación, de qué manera impacta a mi empresa, a mi sector o a la sociedad en general. Hay una línea de tendencia de modificación, de actualización, de renovación de tecnología en general. Por eso está dentro de las condiciones del macroentorno. Pero también en esto puede darse que haya alguna modificación o que se aceleren los ritmos de cambio o que sean muchos los cambios en cuanto a la tecnología que incide en particular a un sector industrial, a un tipo de organizaciones y a la mía o a mi organización en particular. Ese sondeo y análisis de qué está ocurriendo, de las condiciones cambiantes de la tecnología, tiene que estar vista, contemplada, diagnosticada por parte del administrador para poder tomar buenas decisiones. Porque en el caso que haya un cambio bastante frecuente y que se tuviera que actualizar esa tecnología y la empresa o la organización no disponga de los recursos para hacerlo, eso va a estar en desventaja, posiblemente no sea una organización o una empresa o una corporación competitiva. En este caso hay también toda una tendencia de cómo están las cuestiones de la comunicación y de la información, todo el acceso o la manera de los programas, de las distintas plataformas, etc. Pero también tiene que ver con esto de la tecnología aplicada a distintos sectores para mejorar la calidad de la vida o mejorar los niveles de producción o de productividad de las organizaciones. La robotización, la automatización, esto de acuerdo al sector o al tipo de organización en el que esté, tenemos que ver de qué manera impacta. La otra son las condiciones globales. En este caso está contemplado de esa manera los distintos componentes del macroentorno según Robbins. Y él empieza a trabajar y a escribir mucho con respecto a la globalización porque hay una tendencia hoy en día y es más simple hacer negocio, traspasar las fronteras, mientras antes era más complejo o se requería hacer una mega empresa, una multinacional, una transnacional para traspasar las fronteras de una nación.
Hoy por hoy, con esto de tener una estructura de redes o también con conexiones virtuales, hace que las organizaciones se puedan extender y ser más globales de una manera un poco más simple. Y esto también incide en cuanto a cómo se van a ir adaptando, porque si bien estas megas empresas transnacionales o multinacionales tuvieron que ir adaptando su propuesta en los distintos mercados, porque no todos los mercados ni toda la población son iguales. Entonces, esto de analizar lo que pasa en ese territorio, como las condiciones tecnológicas, demográficas, socioculturales, político-legales, inciden en la toma de decisión de cualquier organización que quiera traspasar la frontera, porque van a tener que hacer un análisis de esas condiciones, de esos factores, de esa fuerza, en el lugar en el que se quieren establecer o en el lugar que quieren hacer negocio. El caso, por ejemplo, de McDonald's, en esto de la globalización, si bien tienen propuestas muy similares, iguales, idénticas en todas partes del mundo, también lo regionaliza y adapta su oferta en función de las características de la población o de la demanda que puede ocurrir en las distintas poblaciones o en los distintos territorios. Eso tiene que ver con la incorporación del menú de ciertos productos que son típicos para la población en donde está puesta esa franquicia o ese local, por ejemplo, de McDonald's. Cuando pasamos a las fuerzas del microambiente, dijimos que son aquellas que están más cercanas a la organización y que afectan de una manera más directa la toma de decisiones, por lo cual la dirección, el CEO, el gerente, va a tener que hacer un sondeo, un análisis, un diagnóstico de qué ocurre con esas fuerzas para ver de qué manera puede haber afectada su toma de decisiones y de qué manera esa toma de decisiones y lo que está proponiendo su organización, su empresa, puede incidir en esas fuerzas del microambiente. ¿Cuáles son esas fuerzas del microambiente que dijimos? El administrador las va a considerar que son únicas para su organización o para su sector industrial, porque es el administrador quien decide quiénes van a ser sus proveedores, qué grupo de proveedores va a tener, quiénes van a ser sus clientes, sus distintos segmentos de clientes, va a analizar en función del límite de a qué se dedica, de la razón de ser, en dónde está ubicada esa empresa o esa organización, va a poder determinar cuáles son sus competidores y también va a tener que analizar distintos grupos que son llamados, según Romans, grupos de presión, porque de uno u otro modo también incide la toma de decisión de los administradores, por ejemplo, los grupos de presión como los ambientalistas, los sindicatos, los gremios, de algún modo pueden llegar a afectar la toma de decisión de cualquier administrador. Entonces veamos de qué manera hace el análisis de estas fuerzas o componentes del microentorno. Una dijimos que son los clientes. Toda organización existe, o la razón de ser es porque busca satisfacer las necesidades de ciertos grupos. En el caso que son empresas, son llamados clientes. En el caso de que fueran organizaciones sin fines de lucro, son llamadas de algún modo como beneficiarios, o es el público objetivo. Siendo empresa con fines de lucro, u organizaciones, fundaciones, organizaciones civiles, u ONG, que están tratando de cubrir una necesidad o satisfacer una necesidad de ese grupo, son considerados bajo lo que se llama clientes. Entonces, ¿qué es lo que es importante analizar de esto? Es saber cuáles son sus hábitos de compra, los cambios de gusto, cuáles son sus problemas, cuáles son esas necesidades o deseos insatisfechos, o ante qué problema está un grupo de clientes, segmento de clientes o de la sociedad, de lo cual mi organización, mi empresa puede cubrir, satisfacer esas necesidades. Es decir, que puede brindar un producto o servicio o alguna línea de beneficio para aquellos grupos que tienen algún interés en particular en alguna área específica de las organizaciones sin fines de lucro. En el caso de la otra fuerza que incide en la toma de decisión y que es un ida y vuelta, por lo cual el administrador hace un sondeo, analiza, identifica, son los proveedores. Los proveedores son aquellos que pueden proveer tanto de insumos, de materia prima, como de recursos
financieros, de dinero, de fondos, y también de recursos humanos, que serían aquellos proveedores de recursos laborales, o para poder cumplir los recursos humanos que necesita cierta organización o cierta empresa. ¿Qué es lo importante tanto de la fuerza, el componente de los clientes y de los proveedores? El primero es identificarlos. Si no sabemos quiénes son, no vamos a poder trabajar con ellos para poder mejorar los resultados y acordar y negociar de mejor manera en función de que son uno u otro tipo de proveedores, uno u otro tipo de clientes. También, en cuanto a qué grado o qué poder de negociación tienen los clientes o los proveedores, para ver que de algún modo, si tienen mayor poder de negociación los proveedores, va a tener que trabajar muy cerca para tratar de que ese nivel de negociación no lo afecte tanto y no afecte tanto la rentabilidad de la empresa. Si los clientes son muy poquitos y compran grandes volúmenes en una empresa, en mi empresa, eso va a hacer que tengan mayor poder de negociación, y eso llevaría a que tengo que analizar muy bien qué es lo que está demandando para no perderlo, porque si no, eso afectaría considerablemente mi rentabilidad. Entonces, de los clientes y de los proveedores es saber quiénes son, qué características, qué es lo que ofrecen, si puedo y hay sustituto de proveedores, por lo cual su poder podría ser de negociación menor, o si hay un único proveedor o muy poquitos proveedores de los cuales me conviene como asociarme o hacer mejores alianzas. Todo esto pensando que el administrador tiene que buscar de eficientizar, de mejorar los resultados, por lo cual tiene que tener mejor vínculo, mejor análisis de lo que son estas fuerzas, como los clientes y los proveedores. Otro que no tiene que descuidar son los competidores. ¿Qué ocurre con los competidores? Más adelante, en la unidad 5, ustedes van a ver las llamadas fuerzas competitivas, de las cuales están los clientes y los proveedores, pero también están los competidores. Los que están actualmente y son competidores, tengo que tratar de identificarlo efectivamente, quienes cubren y satisfacen la misma necesidad que lo hace mi empresa o mi organización, porque de ese modo vamos a estar compitiendo por los recursos o por las compras o la demanda de esos clientes. Que es importante identificar los actuales, los existentes, de qué manera, si hay muchos competidores o pocos competidores, por qué compiten. Si el mercado no está en crecimiento, se dice que la torta tiene un tamaño específico, va a ser como más competitivo en ese mercado porque cada uno de esos competidores va a querer ganar una porción mayor de esa torta. Diferente si estuviéramos en un mercado de crecimiento que la torta se está agrandando, por lo cual puede ser que la rivalidad no sea tan fuerte, porque cada uno va a estar buscando ganar una porción mayor, pero sin quitarle a otro. Ese análisis de cuántos intervienen, cómo es el mercado, si está en crecimiento o no, en qué etapa del ciclo de vida del mercado está inserto mi organización, mi empresa, me va a ayudar también para identificar si es un sector bastante atractivo, por lo cual no solamente debo identificar los actuales competidores, sino también tratar de ver quiénes son los posibles o potenciales competidores que entrarían a jugar, a competir en mi mercado, en mi sector. Entonces, ¿qué es lo que analiza el administrador con esta fuerza? Los competidores actuales, quiénes son, qué hacen, qué estrategia tienen. Si yo no conozco a mis competidores, no voy a poder determinar claramente qué tipo de estrategia me conviene hacer, y cómo diferenciarme de ellos, cómo cautivar a la demanda, a los clientes. Entonces es muy importante la identificación. Y también empezar a pensar si el mercado está siendo tan cambiante, que hay un crecimiento, o es muy atractivo, o es simple de entrar en ese tipo de sector en el que estoy inserto, que no se necesitan muchos fondos, recursos o inversiones para ingresar. Eso va a hacer que continuamente tenga que ver quiénes pueden ser los nuevos jugadores, los nuevos competidores. Y no solamente analizo los actuales y los que pueden ingresar, sino aquellos que compiten de algún modo por llamarse sustituto. ¿A qué se considera que son competidores sustitutos o que son empresas o emprendedores que brindan un sustituto? Es que el cliente al momento de elegir quizás
ese producto o ese servicio no es igual al que yo ofrezco, pero sí cubre y satisface la misma necesidad. En este caso, el ejemplo que tienen en pantalla habla de las bebidas gaseosas que están compitiendo, de alguna manera son las aguas saborizadas como sustituto. No es lo mismo un agua saborizada que una bebida gaseosa, pero si uno piensa que en qué oportunidad la consume, en cuando sale a compartir con amigos, familiares, o hace un agasajo y sirve en la mesa, y a las personas saciar la sed es lo mismo, indistinto, indiferente, las bebidas gaseosas que el agua saborizada, ahí también está compitiendo por esa demanda y también forman parte y pasan a formar parte de la competencia. Algunos autores y en algunos análisis hablan de competidores directos e indirectos. Lo más importante es identificarlo, ver qué están haciendo, para después poder determinar claramente cuál va a ser mi estrategia como administrador. Y por último, lo que Robbins habla de los grupos de presión, que cuando vemos o analizamos el contexto, hay distintos grupos de interés que tienen puesta una mirada en la organización o en la empresa, y que algunas decisiones que toma el administrador pueden afectar en mayor o menor medida, y que esa decisión también puede ser, deberse a cambiarse, a tener que cambiarse por alguna presión que ejerzan, por ejemplo, los ambientalistas o los sindicatos. Los ambientalistas cuando salen a manifestarse o a hacer campaña en contra de tal empresa o de tal sector, porque están en contra porque afectan el medio ambiente o afectan también a los animales. Entonces, eso puede, en función de dónde estoy, y si estoy tomando una decisión que es contraria al pensamiento de esos ambientalistas, puede ser que haya una tensión y también no me beneficie mucho ese accionar. Tengo que ver cómo puedo tratar de interpretar, entender cuáles son sus demandas, sus requerimientos y en qué grado puedo satisfacer esos requerimientos, si son un grupo de presión muy fuerte, porque eso si no se va a ver afectado claramente los resultados de mi empresa, de mi organización. Y otro grupo de presiones muy fuertes son los sindicatos, los gremios. Si estoy pensando hacer una medida de reducción del personal, no la puedo tomar unilateralmente. Tengo que sentarlo y ver a los representantes de la fuerza laboral, de los empleados, para ver cómo se puede negociar o mejorar las condiciones que no perjudique tanto, porque si no voy a tener después una medida de fuerza. Estas son las fuerzas, o lo que llama el análisis de las fuerzas que tenemos que hacer del llamado microambiente. En algunos autores habla del ambiente específico de tarea, que es el que afecta de una manera en particular a alguna organización, que no afecta del mismo modo a las distintas organizaciones. Vamos a un ejemplo de un gimnasio. Este gimnasio, Be Happy, tiene una serie de proveedores que proveen, por ejemplo, distintos insumos que se utilizan en este gimnasio, proveedores de servicio como la luz, el gas, de algún modo también puede ser el agua, distintos servicios de internet también, de conectividad. Después otros proveedores de recursos financieros como los bancos, y también los proveedores de insumos como aquellos que vendan alguna vestimenta deportiva, ropa deportiva, o también elementos o alimentos dietéticos o de cuidado o alimentos saludables. También los proveedores de todo lo que es los aparatos, los equipos más o menos tecnológicos, y los recursos humanos que podrían ser los profes de educación física o los trainers, personal trainers. ¿Qué otra fuerza más cercana al gimnasio? Los clientes. ¿Quiénes son los clientes? Bueno, cada gimnasio seguramente en su concepción de lo que ofrece va a tener que definir cuáles son sus segmentos o sus segmentos de mercado. En si hay un rango de edad, si es para los jóvenes, si es para adultos mayores, qué ofrece para los adolescentes, para los jóvenes o para adultos, que si son distintas clases, distintas disciplinas en función de sus distintos segmentos del mercado. En cuanto a los grupos de presión, por ejemplo, cuáles son todas las reglamentaciones gubernamentales, también a veces trabajan como grupo de presión las disposiciones reglamentarias o gobiernos o municipios, que hay que cumplir lo que está pautado, reglamentado, y existe una legislación,
Eso hay que hacer un buen análisis y estar en orden. O sea, todos los requerimientos para estar habilitado y cumplimentar con lo que dice la normativa y las leyes, tiene que analizar el administrador para estar en orden. Todo lo que marca los sindicatos o las fuerzas de la fuerza laboral agremiada o no, eso también tiene que hacer un sondeo para poder tomar buenas decisiones. Y después dijimos que eran los competidores, de acuerdo a dónde estoy localizado, quiénes son mis competidores actuales. Si hay posibilidades, que hay un rumor, una información de que hay un gimnasio que se está extendiendo y está generando sucursales o abriendo más locales en las distintas regiones o áreas de la provincia, bueno, ¿cuáles son los actuales? En este caso puse por el tipo de gimnasio, puede ser, si está en el centro, el Jockey, el Gym, o en Yerbabuena, los Altos de Urquiza, el Coliseo, esos que son los que tienen varios locales en Tucumán, en San Miguel de Tucumán. Esto es lo más cercano, lo que dijimos, el microambiente, porque tiene mayor cercanía con mi organización y en particular. Y en función de lo que yo defino, que es el tipo de gimnasio, qué tipo de disciplina quiero abarcar, va a ser los proveedores, los clientes y los competidores que voy a analizar. Y también, no se olviden de lo que son los grupos de presión. En cuanto a las condiciones o a los factores del macroambiente, del macroentorno, uno podría empezar a sondear en cuestiones de tecnológicos. ¿Qué equipamiento y nueva tecnología para llevar adelante esta disciplina? En equipamiento, en know-how, en todo esto del desarrollo de nueva disciplina, también es de ese avance o modificación tecnológica, de nuevas consideraciones para poder generar distintas propuestas de servicio por parte de este gimnasio. Los cambios de hábito en la población, eso tiene que ver con los socioculturales, ¿sí? Si hay una tendencia de esto de mejorar la calidad de vida, de cuidarse más, no solamente por cuestiones de estética, sino también de salud, de mejorar las condiciones de vida y de llegar a una mayor edad en mejores condiciones físicas, hay toda una línea, una tendencia de asistir, concurrir y hacer gimnasia, actividad física. En cuanto a lo que es las condiciones económicas, si hay cambio en las tarifas, en los servicios, y eso no era lo mismo lo que significaba en el costo fijo de la luz y el agua, o lo que pueden ser los impuestos, en función de algunas condiciones políticas, legales, reglamentarias, en donde me va a ir incrementando o no los costos, eso también tengo que tener muy claro para ir viendo, analizando qué modificación ocurre y de qué manera me afecta. Si hay inflación, si hay recesión, si se ha visto disminuido por los efectos de la recesión y de la inflación, el poder adquisitivo de las personas, tengo que ver cómo voy a hacer para atraer, qué nivel o precio voy a poner en la cuota, qué promociones puedo hacer, cómo puedo tratar también de minimizar o achicar los costos. Vuelvo a repetir, es muy importante porque eso también va a condicionar el nivel de demanda. Y en cuestiones de las condiciones demográficas, si hay mayores nacimientos, si hay una mayor esperanza de vida, si dijimos que si las personas viven más años y tienen que cuidar la salud para poder llegar mejor en las condiciones de los adultos mayores o de la mayor edad, esto seguramente también va a incidir en la demanda de lo que es todas las actividades de gimnasio, y si hay una población más longeva, también puedo tratar de ofrecer a esos adultos mayores alguna línea, alguna actividad, algún producto, algún servicio en particular que sea para ese segmento y que no sea lo mismo que si tuviera, o consideramos que solamente mi gimnasio es para los jóvenes o adolescentes, o adultos y no adultos mayores. Bueno, en este caso, con respecto a la cercanía, lo de macro y micro, los invito a que lean la bibliografía, traten de ver en función de distintas circunstancias, de distintos tipos de negocios, qué es lo que está ocurriendo en la actualidad. No solamente en pensar lo de la compañía azucarera, sino qué pasa si yo tuviera un negocio gastronómico, si tuviera un negocio de tienda de ropa, de calzado, si tuviera una empresa que brinda ciertos servicios, ¿cómo serían esas variables, esos factores del micro y macroentorno que afectaría a esa empresa o a esa organización? Otro de los puntos a tomar en consideración cuando uno habla de ambiente es que
Obviamente, hay distintas formas en que el ambiente puede afectar al administrador, a los gerentes y en la toma de decisiones y en la manera de gerenciar y administrar su organización. Cuando vemos de qué manera puede afectar el ambiente, podemos ver en cuestión de un análisis de lo que se llama el grado de incertidumbre ambiental que existe en el ambiente, y después empezar a ver cuáles son las relaciones entre la organización y sus partes o intereses, sus partes interesadas, o lo que se llaman los grupos de interés, llamados por algunos autores los stakeholders. Entonces, cuando desde el punto de vista de gerente, que tengo que tomar decisiones, tendría que ver qué ocurre con la incertidumbre ambiental, en qué tipo de área de la incertidumbre ambiental está ocurriendo, qué tipo de empresa y sector en el que me encuentro, si son cambios muy rápidos, muy frecuentes, y son de muchos componentes del ambiente que están cambiando, y de las condiciones del ambiente que están cambiando, o si son más bien un ambiente que tiene poca incertidumbre, como que es más predecible, los cambios son más lentos y no es mucho lo que se cambia. Esto me va a ayudar también a ver cómo voy a hacer yo para seguir los componentes, condicionantes del macro microentorno, para ver de qué manera voy a hacer un trabajo de diagnóstico, de análisis de esos componentes. Esto lo vamos a desarrollar en lo que se llama la matriz ambiental, ¿sí? Y lo otro que también afecta al ambiente, que afecta a las decisiones de los gerentes, tiene que ver con esto de los grupos o partes interesadas que tienen una mirada por ciertos intereses, por alguna cuestión en particular en nuestra organización. Y esas partes interesadas pueden ser como mucho más cercano, también partes de lo que conforman la cercanía de la organización, de la empresa, o también pueden ser también lo que se llaman los públicos externos, un poquito más alejados, pero que tienen puesta la mirada. Un gremio, un sindicalista, un ambientalista, el gobierno, distintos tipos de gobiernos, competidores, clientes, proveedores, son parte interesada que tienen puesta la mirada. ¿Qué es lo que hace el administrador con respecto a estas partes interesadas? Es identificarlas. Pero seguramente dijimos que no es factible o posible que el administrador tenga toda la información y tome sus decisiones en absoluta certeza de poder conocer todos los posibles resultados. Entonces lo que hace con esto es tratar de analizar qué ocurre con esos grupos de interés, en qué pone la mirada, en qué presta atención, qué tipo de decisiones puede afectar, que pueda hacerlos reaccionar, y que esa reacción pueda afectar y hacer cambiar la decisión de la empresa o de la organización. Entonces hace un sondeo y analiza y ve qué ocurre con esos grupos, parte interesada, qué se interesa de nuestra organización, y en función de eso trata de ver o de anticiparse o prevenir que sus decisiones no afecten en tal magnitud que después tengan una reacción. Eso es lo que hace con respecto a cómo se vincula, relaciona con estas partes interesadas o grupos de interés, o los llamados stakeholders. Con respecto al grado de incertidumbre ambiental, yo ya le estuve comentando que esto va a afectar a la toma de decisión y a la mirada y a la manera de cómo va a administrar un administrador, sí, un gerente. Va a tener que ver dos variables. ¿Qué pasa con el grado de cambio? Si el grado de cambio del ambiente, de los componentes, es mínimo, es decir, que esos componentes del entorno, esos cambios que ocurren, son muy pequeños, lo que he llamado mínimo, muy poquitito, o al contrario, si el grado de cambio es tal, son muchos los componentes y cambian frecuentemente, bueno, en la velocidad de cómo cambia, el grado de cambio va a estar determinado por lo estable o por lo dinámico. Si cambia frecuentemente esos componentes, va a decir que está bajo un ambiente dinámico. Si cambia, por decirlo así, muy poquitito, se llama más bien un ambiente más estable, tendiente a ser más estable o más dinámico. No son extremos o precisos, sino tienen que ver con más por el tipo de sector o en el rubro en que se desempeña una organización o una empresa, si tiende a ser más un ambiente estable o más dinámico, ¿sí?
El ejemplo típico de lo más dinámico, ya lo vamos a ver, en todo esto de lo que son las tecnologías de información y comunicación. Está surgiendo con muchísima rapidez esos cambios, ¿sí? Antes pasaron muchas décadas para que ocurrieran ciertos cambios, eran ambientes más estables, y ahora esos cambios ocurren en pares de años. Entonces ahí se dice que justamente el ambiente es más dinámico. Con respecto a la complejidad ambiental, si en el ambiente hay muchos componentes, y de esos muchos componentes, se necesita mucha información, conocimiento para poder entenderlos, estamos frente a un ambiente complejo. Muchos componentes, como muchas variables, de esos de los macro, micro, pero a su vez, para poder identificar claramente todas esas variantes de esos componentes, yo necesito estar actualizado, tener mucho conocimiento, o es una disciplina u un área específica que requiere un conocimiento muy sofisticado, como sería, por ejemplo, la parte de la medicina nuclear. Eso es un ambiente muy complejo. Cuando estamos frente a un ambiente que son pocos los componentes y el conocimiento no es tan como sofisticado, elaborado, estamos frente a un ambiente llamado simple. ¿Para qué me sirve esto? Nuevamente, el administrador va a tratar de identificar si está en un ambiente con un grado de cambio mínimo o muy frecuente, estable o dinámico, o si está en un ambiente muy complejo, porque son muchos los componentes y además necesito mucho conocimiento y un conocimiento más profundo con respecto a lo que ocurre con esos componentes, estaremos frente a un ambiente complejo, o si esos componentes son poquitos y además no requieren de conocimiento sofisticado. Esta combinación de las posibilidades de estable, dinámico, simple y complejo, se la vuelca en una matriz de incertidumbre ambiental. Entonces, vamos a ver que en esta matriz, en el nivel superior de esta matriz, la celda 1 y 2, están bajo lo que se llama en el grado de complejidad simple. Si estamos arriba, por lo cual si estamos en el grado de complejidad simple, significa que estamos frente a pocos componentes y que su grado que su complejidad o el conocimiento que se requiere de esos componentes no es muy sofisticado. Entonces, en el nivel superior de la matriz, celda 1 y 2, con respecto a la complejidad, es simple. En el nivel inferior de la matriz, celda 3 y 4, con respecto al grado de complejidad, decimos que es un ambiente más complejo porque son muchos los componentes y además se requiere de un conocimiento mucho más sofisticado, con mayor nivel de profundidad para poder hacer adelante y conocer esos componentes. Celda 3 y 4. Cuando particionamos de manera del lado izquierdo de la matriz, celda 1 y 3, vamos a estar considerando ahí en realidad el grado de cambio. Si es un grado de cambio mínimo, es un ambiente estable, o sea que la celda 3 y 1 hablamos de un entorno más estable y predecible, mientras que para el lado derecho de la matriz lo que vamos a ver es que tenemos cambios más frecuentes, por lo cual son llamados que es un ambiente más dinámico, y ese entorno es como más impredecible. ¿Para qué me sirve a mí? Para entender de qué manera yo voy a empezar a buscar el sondeo, el análisis de esos componentes, con qué frecuencia o de qué manera voy a hacer yo esa mirada o ese análisis diagnóstico si estoy en una celda 1 o si estoy en una celda 4, por ejemplo. Esto, nuevamente, ¿para qué sirve? De algún modo, lo que permite este análisis es tratar de identificar cuál es el ritmo de cambio y en qué posibilidad, de qué cantidad de cosas, componentes pueden cambiar para no perderme en ese análisis. Si yo tengo una lectura de que mi ambiente es más bien estable, predecible, pero resulta que en la industria en que yo estoy, todos mis competidores cambian, actualizan la tecnología, la forma de vender, el lanzamiento de nuevos productos y productos que requieren mucho investigación y desarrollo, yo me estoy equivocando porque voy a quedar fuera de mercado seguramente. Para eso sirve esta matriz. Vamos a ejemplos. Si estamos en esa combinación de esta matriz, de un grado de cambio bastante lento, mínimo, y son poquitos los componentes que cambian,
y no muy sofisticado su conocimiento, hay muchos ejemplos de lo que es todo lo agricultura. La agricultura pasa mucho tiempo hasta que ocurre en cambio alguna tecnología, no es tanto el avance. Hoy por hoy ocurren un poquitito menos lentos que antes, pero son sectores en donde se puede seguir haciendo, puede quedar en desventaja en cuestión de avance o de rendimiento, pero esos cambios llevan mucho más tiempo en generar esa tecnología, en incorporarla, que todo el sector la incorpore, y no son tanto los componentes que cambian, los elementos del contexto que cambian. Por ejemplo, en el caso de un grado de cambio simple, es decir, que son pocos los componentes que cambian, pero que se hacen de alguna manera como más rápido, con mayor frecuencia, es lo que llamamos acá de ambiente frecuente, vertiginoso, dinámico, y que son generalmente las industrias, por cuestiones de moda, por eso tienen esos cambios frecuentes, pero no son una barbaridad de cambios y componentes sofisticados. Son lo que estamos en la celda 2. La ropa, el calzado, son las típicas industrias de moda en donde es un ambiente dinámico, pero bastante simple. En el caso de los dos inferiores de la celda 3 y 4, acá sí tenemos un grado de complejidad mucho mayor, el conocimiento más sofisticado, hay que conocer más de esos componentes, meterse más de lleno al análisis de esos componentes y el de conocerlos, pero la distinción entre una y la otra tiene que ver con esto, si ocurren los cambios muy frecuentes o son más lentos. Por ejemplo, en la industria aeroespacial, eso cambia muchísimo y es mucho el conocimiento específico que se tiene que requerir, ese estamos en la celda 4. En la industria aeronáutica, la parte de la producción, el manejo de la aviación, si bien es complejo, lo sofisticado de los componentes y del conocimiento que hay que tener, los cambios no están lanzando nuevos aviones, nueva tecnología y nuevos conocimientos en cómo se lleva adelante todo el manejo de la aviación. No pasan en poco tiempo, sino que tienen todo un proceso y décadas que van construyendo y avanzando. Realmente, a modo de ejemplo es esta matriz. Lo que tiene que ver es cuando uno empiece a analizar en el sector industrial o el tipo de emprendimiento de empresa en el que está, tratar de identificar en qué celda se encuentra para poder ver de qué manera va a ser el diagnóstico, y con qué frecuencia debería actualizar ese diagnóstico, o el sondeo o el registro de los cambios que ocurren para no quedar fuera de mercado. Otro de los temas que hablamos cuando pensamos en ambiente es otro análisis que se hace, es lo que se llama ambiente percibido. Algo lo mencioné también en la unidad de toma de decisiones porque dijimos que no es cuestión de lo que ocurre en la realidad, sino de cómo se interpreta y qué significado se le da a esa realidad. Por lo cual, cuando toma decisión el administrador, va a ser en función de su experiencia, de su conocimiento, del momento, de las situaciones que está viviendo, y va a percibir y va a tomar ciertas decisiones. En el análisis del ambiente ocurre lo mismo. ¿Sí? No todos los administradores van a hacer la misma lectura de los distintos componentes. Hay administradores que van a percibir, que de hecho han percibido la pandemia como un aspecto positivo, como una oportunidad para transformarse, para extender o ampliar sus fronteras, mientras que otros lo percibieron como una amenaza. ¿En qué cambia que el administrador vea diferente? Si está frente a una amenaza o una oportunidad, sus decisiones van a ser distintas. ¿Sí? Esa lectura que haga, de esa interpretación que le dé al ambiente como ambiente percibido, su decisión va a ser diferente. Por eso, las variables o condiciones del macro y sobre todo del macro en la interpretación que le dé el administrador de su vivencia y de la lectura que hace, no todos van a ser esa lectura en algún cambio político, legal, económico, demográfico, en función de la lectura de lo que interpreta y cómo puede ir acompañando esos cambios y que sea una oportunidad y que no le afecte como una amenaza. Son variables que el administrador no puede controlar, pero que sí las diagnostica, las analiza y ve de qué manera
si es una oportunidad, la puede aprovechar en función de una estrategia, y si es una amenaza, de qué manera puede contrarrestar esa amenaza para que le afecte lo menos posible. Y acá me voy a detener unos minutitos para contarles un cuento sobre una empresa que manda, una empresa podemos hablar de la Argentina, que somos tan buenos en la producción, elaboración y diseño de calzado, que decide, la empresa que produce y comercializa calzado, mandar a su mejor vendedor a una aldea en África, a una región de África, para que vea qué posibilidades tiene de hacer negocios y de vender sus calzados en ese lugar. Pasaban los días, pasaban las semanas, y finalmente, después de varias semanas, el vendedor llama por teléfono, hoy diríamos por Zoom o por Meet, hace una videollamada, y le comenta al gerente de esta empresa argentina de calzado, diciéndole que como él le dedicó tiempo, estuvo recorriendo las distintas aldeas, las distintas zonas del territorio, y vio que nadie usaba calzado, por lo cual ese vendedor dice, me voy a volver, acá no hay mercado, no es posible. Esa es la lectura que dio ese vendedor. Vuelve a la empresa, vuelve a Argentina, y el propietario o con el CEO deciden decir, no puede ser que no tengamos o no sea factible o posible vender en esa aldea o en ese territorio. Mandan a otro vendedor que no es tan estrella de la compañía, pero que tiene un buen perfil y que tiene una mirada diferente quizás de la vida o de lo que es la función de vender. También lo mandan a ese territorio, pasan los días, pasan las semanas, se comunica ese nuevo vendedor con el propietario, con quien administra esta empresa de calzado, y le dice, sabe, ¿no?, que realmente yo creo que tenemos muchas posibilidades de vender, porque como nadie está teniendo calzado, tenemos todo el mercado como potencial para poder vender en nuestro calzado y que estas personas puedan usar cierto calzado. Ustedes ven que en la mirada, la situación o el lugar era el mismo, pero la interpretación de lo que vio uno como que no había potencialidad en el mercado, mientras otros justamente porque no estaban usando veían que podían introducir ese producto, el calzado, para esa población. Esa mirada de justamente que uno ve una cosa y otro vendedor ve otra cosa, es lo que ocurre con lo que se define como ambiente percibido. Por lo cual, ¿qué ocurre? Cuando uno está analizando desde el punto de vista de la administración, en el ambiente percibido, la interpretación, el significado que le da a los componentes del ambiente general, o macroambiente, y a los componentes o fuerzas de los proveedores, clientes, competidores, grupos de presión, ese análisis, si lo ven como alguna amenaza o alguna oportunidad por cuestiones económicas, políticas, legales, ese sentido e interpretación va a tener que ver mucho de la percepción de quien está haciendo ese análisis, de la interpretación que le está dando esos datos. Los datos siguen siendo los mismos, la tasa de interés, la inflación, la ocupación o desocupación, el poder de adquisitivo, qué tipo de población, más mujeres, más hombres, de qué edades, qué características, etcétera, etcétera. Eso es un dato, pero el significado, la interpretación y qué sentido le da a ese dato para transformar en información va a hacer que el administrador tome distintas decisiones, por lo cual va a definir metas, una estructura, recursos humanos, procesos, procedimientos administrativos completamente diferentes que si tiene una lectura y a todas esas variables o a muchos las ve más bien como amenazas. No va a decidir expandirse, generar una nueva área, generar una nueva línea de productos para un nuevo mercado, tomando más personal, adquiriendo nuevas maquinarias, mejorando o ampliando los niveles jerárquicos, lo que fuera. Todo eso va a depender mucho de ese ambiente percibido, de esa interpretación que le dé el administrador, por lo cual sus decisiones van a ser diferentes.
Y respecto a este tiempo, o a este tema que hablamos de ambiente percibido, de esa interpretación y sentido que le da el administrador, es que también surge lo que se llama el enfoque de contingencia. Porque ustedes han visto y han leído la parte un poco de la evolución de la historia de la administración, que los primeros autores pensaban a la administración en función de prescribir, como dar recetas, que si usted manejaba de esta manera, bajo estos principios y hacía de estos modos el trabajo, tenía los mejores resultados. Se le daba una manera de hacer como recetas, una prescripción. Después fue evolucionando y se piensa en que lo que da la administración es un sentido de la administración como más universal, en esto de cuáles son las estructuras, qué herramientas utilizo para el diagnóstico, cuáles son las posibles estrategias, cuáles son las distintas formas de delegación de autoridad, de estilo de liderazgo, de motivación, de política de recursos humanos, de políticas salariales. Todo eso pueden ser como tendientes a ser universales, pero ¿de qué manera la va a aplicar y en qué condiciones la va a ir adaptando? Eso es lo que se llama el enfoque de contingencia. Si tengo esta lectura, si interpreto y estas son las condiciones de lo que está ocurriendo, entonces el administrador decide tal cosa, el administrador toma esta herramienta, el administrador diseña esta estructura, el administrador define esta estrategia. Ese enfoque de contingencia hace que en la actualidad ya no se piense como en la administración como o las distintas teorías que dan una receta de lo que se tiene que hacer para ser más eficiente, sino da una serie de herramientas y de elementos para que se adapten, se apliquen de una manera en especial bajo esas circunstancias, por lo cual cada organización va a ser única y hasta un mismo administrador en distintas circunstancias va a tomar una decisión diferente. Eso es, de cada situación a la receta universal, ahí va una brecha muy grande de posibilidades de cómo va a ir adaptando. Un mismo administrador en distintas circunstancias, distintos administradores en una misma circunstancia, no toma las mismas decisiones, no diseña de la misma manera su empresa, su organización, no define las mismas políticas, no lanza los mismos productos. O sea, eso hace a la particularidad en función de lo que se llama la contingencia. Vuelvo a repetir, en esto marquen bien lo que es el concepto de la palabra contingencia usada generalmente en el ámbito cotidiano al sentido que le da la administración a lo que entiende por contingencia. El poder adaptar en función de la situación distintas disciplinas, modelos, herramientas. Entonces, si el administrador percibe en ciertas oportunidades, va a decidir de una manera que si percibe este contexto como amenazante. La lectura que haga de las circunstancias como una oportunidad o como una amenaza, si lee y mira hacia adentro de la organización y considera que ciertas variables o ciertos componentes de su organización son fortalezas, mientras que otro en el mismo lugar cree que son debilidades, tiene que ver mucho con esa lectura de percepción y en función de eso va a acomodar su decisión, va a definir distintas políticas, distintas metodologías de trabajo, distintas herramientas, distintas. Ese es el sentido de la contingencia. El último tema que queda de esta unidad es un megatema que es la responsabilidad social. Vinculándose cualquier administración y organización con el contexto, con el entorno, con la comunidad, cuando uno habla de responsabilidad social, es pensar que las empresas, corporaciones, no tienen solamente la obligación de responder y ser rentable, maximizar la rentabilidad, los beneficios, porque tienen una mirada hacia los beneficiarios, a los accionistas, a quien tienen que rendirle cuenta de esa maximización de resultados, y no solamente tienen que cumplir con la ley. En este sentido, este concepto lo que dice es,
las organizaciones / corporaciones, empresas, porque no son las organizaciones sin lucro las que cumplen con la responsabilidad social, porque esto es la responsabilidad social empresaria o corporativa. Está clarito que hace referencia a empresas y a corporaciones. Como las empresas y las corporaciones, su finalidad es ganar dinero, hacerla rentable, porque su obligación es con los accionistas, con quienes pusieron sus recursos financieros para que le rinda, para que le dé un beneficio, se dice, pero estas empresas, estas corporaciones, tienen que tener una mirada más allá solamente lo económico. Y no solamente cumplir lo que pauta la ley, sino que tienen que tratar de dar o asegurar o comprometerse con el bienestar de la comunidad, de la sociedad. Ese es el concepto de responsabilidad social. Pero acá también tuvo una evolución este concepto de responsabilidad social. Hay algunos que vieron desde el punto de vista clásico, tradicional a las empresas y a las corporaciones, diciendo que la única responsabilidad que tiene una empresa es hacerla que sea rentable, que su responsabilidad como empresa es maximizar las utilidades y con eso le va a brindar a la comunidad, a la sociedad, ese resultado. De esa manera se va a beneficiar la comunidad, la sociedad. Pero desde otro punto de vista y con la evolución de este concepto, lo que se piensa es que la responsabilidad corporativa, empresarial, va más allá de solamente conseguir utilidades. Y esto significa que debe incluir y asegurar la protección y la mejora del bienestar de la sociedad. Se debe comprometer con proteger y mejorar el bienestar de la sociedad. Ustedes van a ver dentro de la bibliografía que hay un modelo de Carroll que ha considerado que la responsabilidad social empresaria debe contener estas 4 responsabilidades. Y se va construyendo del nivel inferior hacia arriba, porque lo más significativo, la base de la responsabilidad, es partir de la responsabilidad económica. Una vez que va avanzando y cumpliendo con esa, también, no menos importante, y que de hecho dicen, toda empresa debe estar conforme a la ley, el segundo nivel de responsabilidad hace referencia a las legales. Después habla de las responsabilidades éticas, y por último, para poder construir, completar lo que se entiende por responsabilidad social corporativa, es incorporar la responsabilidad filantrópica. Este es el modelo de Carroll. Él lo vio de esa manera, diciendo, si se entiende que responsabilidad social es más que maximizar utilidades y cumplir la ley, él ese más le agregó lo que llama lo de la ética, que lo que las normas de los usos y costumbres fijan como que está bien, bueno, es bueno, y que está malo, bueno, la corporación y la empresa tienen que responder a esos valores, a usos y costumbres de lo que considera la población que es un comportamiento bueno y que es un comportamiento malo, y a su vez también tiene que dar más, y ese más son lo que él llamó responsabilidades filantrópicas. Le voy a invitar, yo voy a seguir desarrollando un poquitito más lo que son estos 4 niveles de responsabilidad que conforman la responsabilidad social empresaria según Carroll, que ustedes lean los argumentos a favor y en contra de esta responsabilidad social empresaria. No todos los autores y escritores piensan que la responsabilidad social empresaria está bien para las empresas. Hay otros que tienen un argumento como que hace desviarse de los objetivos de toda empresa, que es ganar dinero, si hace otras cosas que beneficien a la sociedad, pero que no tengan que ver con el objeto de trabajo de esa organización llamada empresa. Entonces, en conclusión, en este modelo lo que dice es, se va construyendo de abajo hacia arriba, porque lo primero que tiene que cumplir es, si sos empresa, tenés que obtener ganancias. Producir bienes y servicios con la finalidad de ganar dinero. Y tenés que aceptar que todo el proceso tiene que estar aceitado, maximizado, eficientizado, para que el resultado final sea lo mejor posible, el mayor posible. Otra de las responsabilidades dijimos que era cumplir con la ley. No hay discusión. Lo mínimo que debe tener cualquier empresa
desde el punto de vista del pensamiento de la responsabilidad social es ganar dinero y cumplir y respetar lo que dice las normas, los reglamentos, las leyes. Y después dice, no nos podemos quedar con eso. El empresario debe hacer lo correcto, justo y razonable. ¿Quién me dice qué es lo correcto, justo y razonable? Tiene que ver con esto de respetar los usos y las costumbres, las buenas prácticas de la sociedad, para así cumplir con lo que marca y lo que cree la comunidad, la sociedad, aún sin que la ley diga, no debe hacer esto. Si la sociedad ve mal este accionar de esta empresa, debería cumplirlo y dejar de hacerlo porque está respondiendo a las llamadas responsabilidades éticas. No necesitas que todo esté reglamentado, prohibido para no hacerlo. Hay ciertas acciones que tiene que tener la empresa que como mayor compromiso hacia la comunidad, por más que no esté escrita y prohibida por la ley. Eso es lo que dice un poco con respecto a las responsabilidades éticas. Y por último, habla de esto de comprometerse aún más, no solo en la mirada de los usos y costumbres y valores de la comunidad y la sociedad, vista como buenas prácticas y dándole un voto a favor de esa empresa porque hace acciones y actividades que responden a los buenos usos y costumbres de la comunidad y de la sociedad, sino que debería promover, jugársela más, asegurar el bienestar, comprometerse con ese bienestar social, mejorar la calidad de vida de la población. Eso es, a ver qué más puede ofrecer esta empresa para mejorar la sociedad, la comunidad en la que está inserta. En esto podemos pasar a algunos ejemplos. Si estamos siempre hablando de empresas, damos por un hecho de que lo que tiene que ajustar es asegurar que siempre cumple la ley, por lo cual tiene que estar claro. No puede decir, no sabía, no conocía, o es muy caro, por lo cual hago la vista gorda, me hago la tonto, como organización, como empresa, y sigo no cumpliendo la ley. Pero hay ciertas cosas que si bien no lo dice la ley, pero en la mirada de la sociedad está visto que debería hacer algo más. Eso tiene que ver mucho con el hacer acciones y actividades en la comunidad que beneficien justamente donde está, y comprometerse con ese bienestar y con el mejoramiento de la calidad de vida. La ley no me prohíbe tirar ciertos desechos en ciertas áreas, con cierto tratamiento a ciertos desechos. Cuando lo dice la ley lo tengo que cumplir, aclaramos, ¿no? Pero hay ciertos desechos que la ley no dice que debería tratarlos más, o de qué manera podría tratar de minimizarlo, contrarrestarlo, para que el efecto contra la comunidad, el ambiente y la sociedad sea menor. Ahí podríamos decir que estamos bajo una responsabilidad social empresarial. No me lo exige la ley, pero yo creo que en esto podría tratar todos estos desechos antes de desecharlo, o tratar que estos desechos puedan generar cierta energía para reutilizarlo y con eso ser ambientalmente responsable para demandar menos energía renovable, por ejemplo. Eso podrían ser acciones vistas muy bien por la comunidad, que no son exigidas por ley, pero que de algún modo van a ser beneficiados la comunidad, el bienestar y el mejoramiento de la calidad de vida. En estas actividades hay muchas mega empresas o empresas que se ven más comprometidas con la comunidad y hacen, por ejemplo, ciertas charlas, capacitaciones que ayuden a la formación o la educación de la población para que pueda después acceder y ser más fácil emplearse en el futuro. Pueden hacer también capacitaciones, cursos o abastecer o proveer de ciertos alimentos saludables para asegurar una vida, una calidad de vida, una vida con salud y no contraria a la salud. Eso podrían ser actividades que comprometan a una empresa que no está dentro del objeto de su acción, pero que sí puede ver beneficiada a la comunidad. Hay empresas que en un territorio también dan cursos, charlas, o asisten y ayudan con programas de capacitación para que cierta comunidad pueda hacer emprendimientos rurales, de la agroeconomía, de la economía o agroeconomía familiar,
Entonces esas personas que no tienen un ingreso, les ayudan a que se capaciten, a que puedan iniciar un microemprendimiento. Hay ciertas empresas que dan apoyo para que la comunidad pueda emprender, para que puedan mejorar la calidad de vida en cuanto a que asisten o aportan a un centro de salud en la región, a un hospital. Bueno, eso en su conformación y en su obligación no lo dice la ley, y tampoco en su objeto de conformación de esa empresa, pero sienten que tienen que hacerlo. Entonces esas empresas están haciendo responsabilidad social corporativa. En cuestiones de comprometerse, por ejemplo, hay algunas empresas que se comprometen en lo que es la lucha para minimizar o disminuir lo que es el trabajo infantil, por lo cual abastece y aseguran en ciertas comunidades para que los padres tengan un mejor acceso o puedan permitir que sus hijos vayan a las escuelas y no estén en el campo produciendo para otras empresas, por lo cual estén explotando a los niños en la producción. Bueno, eso no dice que debe hacerlo, la ley no dice que tiene que involucrarse en eso, y no dice de qué manera tiene que hacerlo, sino que por decisión de la gerencia, del directorio de esas empresas, de esas corporaciones, deciden devolverle algo a la comunidad, a la sociedad. Otro de la mirada que se puede hacer con respecto a esto, sin llamarle responsabilidad social empresaria, pero que sí tienen un foco y un efecto más bien ambientalista del cuidado del medio ambiente, yo en la responsabilidad social puedo hacer acciones de cuidado del medio ambiente, porque dijimos algunas acciones filantrópicas que mejoren, protejan y ayuden al bienestar de la comunidad, de la sociedad. Pueden tener que ver con el cuidado del medio ambiente, pero no necesariamente. Lo que es la educación o la salud u otros compromisos no hacen al cuidado del medio ambiente. Hubo una tendencia de autores que empezaron a trabajar más con esto de involucrarse, en sentido de darle a las empresas una mirada más ambientalista y de cuidado del medio ambiente, y establecieron lo que llaman la administración verde. Y en este modelo lo que hicieron es fijar lo que se llama cuánta sensibilidad tienen las corporaciones y la empresa con respecto al cuidado del medio ambiente. Partiendo en esta línea del nivel verde más clarito al más oscuro, desde aquellas corporaciones y empresas que tienen un enfoque legal, un enfoque de mercado, un enfoque de partes interesadas y un enfoque activista. Significa que si están más evolucionadas y que tienen un mayor compromiso, mayor sensibilidad con el ambiente, van a tender a tener acciones o hacer acciones con lo que llama más el enfoque de activista, de ir más adelante, más avanzado en lo que marca la ley, el enfoque legal. Si me dice que el ingenio debe poner filtros, que el ingenio coloque filtros no significa que tiene un enfoque activista ni parte interesada, tiene lo mínimo, lo que exige la ley. Ahora, si una empresa, aparte, tiene una mirada y no solamente cubre desde el punto de vista del ambiente, el cuidado del medio ambiente, por lo que rige y demanda y obliga a la ley, sino que hace algo más, puedo llamarle de enfoque de mercado si la mirada está puesta en ser más amigable o acercarse más en este enfoque a los clientes, ¿sí? A quienes demandan, por eso hablo de enfoque de mercado. Por ejemplo, cuando un supermercado ponen un ticket en la parte trasera, en la parte de atrás de ese ticket, que hacer que lo tire o lo recicle al papel, o cuando empresas en su filosofía de trabajo lo que hacen un poco es definir como una política de que sus productos tienen menor consumo de agua o tienen menos consumo eléctrico, obviamente que eso ayuda muchísimo a que la demanda, el mercado y los clientes lo compren, porque sabe el cliente que está cuidando el medio ambiente y esta empresa ha hecho un producto y ha desarrollado un producto que está preocupándose por cuidar el medio ambiente. La mirada y el foco es un beneficio para el cliente, pero que el cliente también ve que la empresa se ha comprometido, no solamente con algo que fija la ley, sino con cuestiones de comprometerse un poquitito más con el cuidado del medio ambiente. En el enfoque de las partes interesadas, es decir, no solamente va a la mirada de los clientes, ¿sí? Sino que también
trata de cumplir la demanda de ciertos grupos. Puede ser algunos grupos como proveedores, la comunidad en sí misma o de los empleados. Cuando habla, un ejemplo de Jumbo sostenible, en esto de la alimentación y que pone productos mucho más saludables, que hace campañas para concientizar y aportar de cómo videos para que las personas tengan una alimentación más saludable o tengan un consumo más adecuado también, en eso se puede pensar desde el punto de vista de las partes interesadas. Cuando las empresas fijan políticas de no imprimir todo lo que sea necesario, que al contrario, hasta su política hacen de que, traten de que no se imprima la mayoría de los papeles, sino que se haga todo, la lectura o el trabajo más en línea o en sistemas. Esto es una responsabilidad de no consumir tanto papel, no desperdiciar tanto papel, y no es solamente con la mirada de lo que pueden ver o entender de afuera, sino también con los clientes, con los proveedores, diciendo, esta empresa es responsable, cuida el medio ambiente, y por ejemplo le manda y le emite digitalmente cierto reporte, informa a los proveedores o a los clientes. De ese caso, de esa manera, esa empresa está transformándose y va yendo al verde más oscuro, hasta aquellas que ya hacen acciones más concretas, van más allá todavía de esa mirada de los grupos de interés, que es el enfoque activista. Estas empresas buscan anticiparse, tratar de preservar, de respetar, de mejorar el ambiente. Por ejemplo, cuando hacen campaña de forestación, de plantar árboles, eso sería ya con un enfoque mucho más activista, en donde sin que lo pida la ley, sin que tenga una demanda específica ni de proveedores ni de los empleados, pero que sí crea que deba hacer un proceso de reutilización de ciertos desechos o de ciertos elementos para reutilizar o reusar, ¿sí? Con mayor compromiso para eliminar una mayor cantidad de, por ejemplo, de descartables o de desechos, para disminuir la cantidad de desechos que contaminan el planeta. En ese rol hay empresas que usaron o que diseñaron productos que son reutilizables, que las personas consumidoras pueden reutilizar, o al contrario, que puede devolverlo y ellos hacen un proceso, invirtieron en una planta que reutilizan eso como insumo, como materia prima, y vuelven a generar un nuevo parte de un nuevo producto, de un nuevo envase. Esas serían las empresas que tienen ese enfoque verde desde el enfoque legal, lo mínimo. Si me lo dice la ley, prácticamente no tengo una administración verde, cumple lo que dice la ley. ¿Sí? Obvio, hay algunas que ni siquiera cumplen con lo que dice la ley, pero lo mínimo que debería la sociedad demandarle a las corporaciones, a la empresa, es el enfoque legal. Y después que vayan evolucionando en esto de pedirle más para que se involucren, inviertan y mejoren y aseguren el cuidado del medio ambiente. Repasemos entonces. En esta unidad lo que vimos es, el administrador administra organizaciones, las organizaciones son sistemas abiertos, por lo cual debe vincularse con el ambiente. De acuerdo a la cercanía del ambiente, el sondeo, el análisis, el diagnóstico de lo que ocurre en las componentes o condiciones del macro, que es un poquito como menos cercano y que afecta a todas las organizaciones, o lo que es más cercano y afecta a mi organización en particular, que es el microambiente. Ahí vimos cuáles son las condiciones del macroambiente, como las económicas, políticas legales, tecnológicas, socioculturales, globales, demográficas. En el caso de los microambientes, los componentes o las fuerzas son clientes, proveedores, competidores y grupos de presión. ¿Qué interesa de todo esto? Ver de qué manera afecta, puedo interpretarlo, que estas variables pueden afectarlo de manera positiva, que es una oportunidad, las cuestiones del macroambiente, o aquellas que lo afectan de manera negativa, que son amenazas. Tomar decisiones y definir estrategias que mitiguen o minimicen esas amenazas. Lo mismo va a ocurrir en cuestiones de esa fuerza, qué poder de negociación, de qué manera puede llegar a incidir su decisión o hacer cambiar la decisión del gerente o de la administración de una empresa
en función del poder de negociación y el efecto que puede tener en los proveedores, en los clientes, competidores y grupos de presión. Sin olvidar que en el ambiente puede ocurrir, en esta matriz del ambiente, en que ocurran cambios lentos y mínimos, o muy dinámicos, muy frecuentes, o que los cambios sean poquitos, que sería más bien un ambiente más estable, simple, y si con los componentes que cambian son muchos, y se requiere de más conocimiento y conocimiento más sofisticado, diríamos que estamos frente a un ambiente dinámico. Entonces, es simple, complejo, dinámico, estable. Repetimos, en función de la rapidez es estable o dinámico, y de acuerdo si hay mucho y sofisticado, es simple o complejo. El ambiente percibido es en función de la interpretación, del análisis que hace de todo esto, macro, micro, y de cómo el contexto, en qué entorno estamos, qué tipo de ambiente estamos, si es complejo, dinámico, simple o más estable, va a tomar una decisión diferente, y esa diferencia va a ser de acuerdo a esa interpretación, en la utilización de las herramientas, de los distintos diseños de estructura, de la tecnología que va a utilizar, de los recursos humanos que va a necesitar. Y todo eso que va a condicionar esa toma de decisión y todos los diseños y las herramientas que utiliza el administrador tienen que ver con este famoso enfoque de contingencia. Si ocurre todo esto del análisis macro, micro y de los distintos componentes, entonces el administrador decide y toma distintos diseños, distintos recursos humanos, distintas tecnologías, etcétera, etcétera. Y por último, respecto a cómo se vincula con cuestiones del ambiente en cuanto a lo que debe darle al ambiente, a la sociedad, está el concepto de responsabilidad social corporativa empresaria y el enfoque verde. En el caso de la responsabilidad social, se entiende bajo el modelo de Carroll que no es solamente responder a las condiciones económicas, legales, sino también éticas y filantrópicas. Va más allá, no solamente cumplir con brindar beneficios, ser rentable, cumplir con la ley, sino también de asegurar, comprometerse, proteger a la comunidad y dar una mejor calidad de vida a la comunidad, a la sociedad. Y en el caso del enfoque verde tiene que ver mucho más con la cuestión del ambiente, del cuidado, de las acciones activas, proactivas, de anticiparse, de avanzar con el cuidado del medio ambiente, y no solamente lo legal, lo que tiene puesta una mirada a los clientes o el mercado, las partes interesadas, sino tratar de buscar o ir más allá para mejorar la calidad de vida y asegurar un mejor nivel de cuidado del planeta Tierra. Muchas gracias, que tengan buenas tardes.